con los criterios del modo B y el Doppler para, en conjunto, alcanzar un diagnóstico. La otra modalidad diagnóstica que tenemos para valorar los órganos intraabdominales es la tomografía computada. Ya es una metodología que, a diferencia de la ecografía, que usa ultrasonido, usa rayos X para poder generar la imagen, y obviamente nos va a permitir valorar nos va a permitir evaluar cómo están necesitan que los acepte. Ahora, ¿cómo los voy a aceptar? Yo pensé que es automática la aceptación acá. Admitir a todos. Listo. Ya. Entonces, continuamos. Supongo que ya se han admitido. Bien. Entonces, estábamos en la tomografía computada que utiliza rayos X. Es una modalidad de alta sensibilidad para la valoración de las lesiones abdominales. La ecografía la tenemos que utilizar como un método de aproximación diagnóstica. La tomografía y la resonancia más para el diagnóstico. En tomografía computada, a diferencia de la ecografía, utilizamos contraste endovenoso, que es el iodado, y este contraste endovenoso nos va a permitir, con la ayuda del estudio tomográfico, caracterizar las distintas lesiones de acuerdo a la perfusión que ellas tengan, porque la perfusión la vamos a ir representando por la circulación del contraste. La resonancia magnética, que es la otra modalidad diagnóstica, no utiliza frecuencia. Al igual que la tomografía, nos permite valorar las características de los órganos y de las lesiones, ¿ya? Con mucha sensibilidad. Nos permite valorar su relación con otros órganos, y la gran capacidad que tiene la resonancia magnética respecto a la tomografía computada es su gran capacidad de resolución de contraste de los tejidos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que puede discriminar fácilmente tejidos de naturaleza química distinta. La ecografía en general, o sea, este es un concepto general para la ecografía, no solamente para la valoración de los órganos abdominales. Si estamos hablando de tiroides, de Doppler vascular, de lo que sea. La ecografía tiene entre sus ventajas, es ampliamente disponible, hay N cantidad de equipos, que es accesible, es la modalidad menos costosa. Es un examen que permite, como ya les había mencionado, la evaluación inicial de la patología abdominal, y su costo comparativamente con la tomografía o resonancia es significativamente más bajo. Pero como desventajas tenemos que es inespecífica. Podemos ver una lesión nodular en hígado, y esa lesión nodular puede corresponder a un tumor benigno, a un tumor, digamos, intermedio, o un tumor maligno, porque no se puede caracterizar muchas veces la lesión en forma precisa si es que no tiene todos los elementos
que así contribuyan a esa caracterización. Es muy subjetiva. Va a depender del operador, ¿ya? Y también va a depender en gran medida de la calidad del equipo que se está empleando. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta esos factores. La tomografía computada, entre sus ventajas, es que está disponible, no tanto como la ecografía, pero sí está disponible y cada vez más. Con la mayor disponibilidad de unidades, obviamente se ha hecho más accesible. Una gran ventaja que tiene la tomografía es que el estudio de abdomen es muy cortito. El examen se lo realiza en 20, 30 segundos, es muy rápido y tiene un muy buen rendimiento diagnóstico. ¿Qué desventajas tiene? Es un estudio que utiliza, como ya les había mencionado, radiación, por eso hay que ser cauto para la utilización de este tipo de exploraciones. Requiere material de contraste endovenoso. Esto se hace a través de una vena antebraquial con una inyectora de presión que de volumen y de presión que administra contraste a alta velocidad y a una velocidad constante y a una presión también constante, lo que hace que haya un bolo de contraste que vaya viajando por la sangre y opacificando tanto las estructuras vasculares como los distintos órganos, y si nos encontramos con una lesión tumoral en un órgano, obviamente la va a opacificar. Es muy dependiente de protocolos. ¿Qué significa eso? Que ustedes como clínicos nos tienen que dar en la solicitud del estudio de tomografía un diagnóstico, un presuntivo, o qué es lo que están pensando clínicamente que tiene el paciente. Porque, por ejemplo, si piensan que tiene un aneurisma de la aorta, los tienen que poner ahí, porque el protocolo para el protocolo de un estudio para un hemangioma hepático, o un tumor renal, o un tumor suprarrenal. Entonces, el diagnóstico clínico presuntivo tiene que estar escrito con letra clara, legible, y no una garrapata, para que podamos hacer el examen de la mejor manera. Por supuesto, tiene una dependencia importante del equipo. Los equipos de hace 20, 25 años demoraban 30 minutos, 40 minutos en hacer un estudio. Actualmente los equipos demoran, como ya les he mencionado, 20, 30 segundos como mucho. Se requiere, por supuesto, personal técnico capacitado que maneje los equipos y que haga el examen. Y los médicos radiólogos tienen que tener experiencia en la interpretación de estos estudios para que tenga un buen rendimiento. Otra desventaja que tiene la tomografía computada es que es muy sensible a los artefactos metálicos y de movimiento, las prótesis, los tornillos, todo, atenuar artefactos, pero nunca los podemos eliminar completamente. El movimiento, por supuesto, al ser una adquisición volumétrica, si el paciente se mueve durante la adquisición, va a ser un desastre de estudio. Obviamente tiene un costo mayor que la ecografía. ¿Y qué podemos decir de la resonancia magnética? Que se me ha desplazado algo. Es un estudio con alto rendimiento diagnóstico. Permite utilizar técnicas morfológicas y permite además utilizar
técnicas funcionales como la difusión y la angiografía por resonancia magnética. Y su gran ventaja es comparativamente con la tomografía computada es que no utiliza radiación ionizante. Y este punto es muy importante especialmente en los pacientes pediátricos, ya que cuando nosotros hacemos oncológico pediátrico, porque cuando hacemos un estudio de un paciente oncológico pediátrico, no sabemos cuántos exámenes ese niño va a requerir durante su vida, y la radiación ionizante que usa la tomografía es acumulativa. Entonces hay que tener mucho cuidado, y la información que nos aporta la resonancia magnética es muy similar a la información de la tomografía computada, e incluso algo mejor. Pero ¿qué desventajas tiene? Es poco disponible, es mucho menos disponible que la ecografía y también que la tomografía. Al igual que la tomografía requiere la administración de contraste endovenoso por una vena antebraquial, es un contraste distinto, menos nocivo que el iodo. Al igual que la tomografía, necesitamos que ustedes como clínicos nos digan cuál es la inquietud que tienen para que este examen sea de rendimiento. Y eso no es solamente para esta cosa. O sea, ustedes como clínicos no necesitamos nosotros tener una información de toda la historia clínica, pero sí qué hipótesis diagnóstica clínica tienen. Si es porque para llegar a la resonancia magnética ya han tenido que hacer una serie de exámenes, y obviamente estos exámenes son para aclarar diagnósticos y llegar de mejor forma a que el paciente tenga un diagnóstico definitivo, para que puedan ustedes como clínicos o cirujanos darles un tratamiento adecuado y oportuno a sus pacientes. Al igual que en la tomografía, por supuesto, se requiere técnicos capacitados. Por supuesto, hay equipos y equipos que tienen mayor sensibilidad y velocidad, y por lo tanto, al tener mayor sensibilidad, tienen mayor posibilidad diagnóstica. Los radiólogos tienen que estar entrenados, y el problema importante de la resonancia magnética es que tiene que el paciente entrar dentro de un túnel que mide casi 1,5 metros, y obviamente si es claustrofóbico el paciente no va a tolerar, y si se mueve va a ser un estudio absolutamente no informativo, y muchas veces se requiere el apoyo del anestesiólogo con sedación para que el paciente tolere dentro del túnel. Y este aspecto indudablemente es más requerido en pacientes pediátricos. Por supuesto, este estudio es el de mayor costo. Bien, esta es una ecografía en modo B. El B quiere decir brillo, y entonces la ecografía acá nos está permitiendo valorar este nódulo ecogénico, esta otra lesión acá con múltiples imágenes puntiformes que corresponde a una colección líquida. Acá estamos en un paciente con hígado sin alteraciones focales, con un poco de lobulaciones, y esto es un marcador que nos está obteniendo una muestra de esta área para hacer la elastografía hepática. La elastografía hepática se ha constituido en una importante herramienta que ha evitado para muchos pacientes la biopsia hepática, infiriendo rigidez hepática, que es lo que importa para el daño hepático crónico.
Pero aquí tenemos una resonancia magnética de abdomen. Esto es un riñón, esto es la columna, el canal espinal con la cola de caballo, el otro riñón, la parte más caudal del hígado, páncreas, y ustedes ven acá con relación a esta área del páncreas, esta formación que es hipointensa en secuencias T1. El T1 y el T2 son las secuencias básicas de la resonancia magnética, y aquí nos está mostrando una formación quística. El T2 resalta el líquido, entonces aquí vemos una colección líquida con relación a la cabeza del páncreas. Este es un estudio que se llama de colangiografía por resonancia magnética. Es un examen que no es invasivo, no utiliza contraste, pero nos permite valorar la vía biliar. Ya en este caso hay un contenido, normalmente la vía biliar que es líquida debería verse blanca entera, y aquí hay un contenido con múltiples pequeñas imágenes de baja intensidad que corresponden a pequeños cálculos y barro biliar asociados a un quiste en la cabeza del páncreas. Es un paciente que después de obstrucción de vía biliar ha hecho una pancreatitis y se ha quedado con un quiste. Entonces, ahí nos ayuda fácilmente la colangiografía por resonancia magnética, que es absolutamente inocua. Obviamente los gastroenterólogos tienen otra forma de ver la vía biliar, que es por la colangiografía endoscópica retrógrada, pero es un procedimiento, si bien no muy invasivo, mínimamente invasivo, requiere sedación. Esto es un examen con resonancia magnética que el equipo hace el examen y después la computadora nos reconstruye y nos entrega estas imágenes. Este es otro paciente en el cual en la ecografía, este es el páncreas, y acá se ve esta pequeña imagen ecogénica que está generando sombra, corresponde a un pequeño cálculo en el colédoco distal. Entre paréntesis, les tengo que decir que la ecografía es muy buena modalidad diagnóstica para valorar la vesícula y su contenido. Tiene sobre el 95% de posibilidades del diagnóstico de colelitiasis. Pero en coledocolitiasis, es decir, en la litiasis del colédoco, la ecografía baja su rendimiento. No es la mejor modalidad diagnóstica la ecografía para ver coledocolitiasis, pero sí para ver colelitiasis. Entonces, cuando hay dudas de que si esa vía biliar tiene piedrita en su lumen o no, es la resonancia magnética con colangiografía por resonancia magnética que nos permite en forma no invasiva valorar la vesícula, la vía biliar y la presencia de esta pequeña imagencita que corresponde a un cálculo en colédoco distal. Por supuesto que no solamente la ictericia obstructiva está dada por la coledocolitiasis, el cáncer de páncreas, de la cabeza de páncreas, el colangiocarcinoma, cáncer de vesícula, el Klatskin, todos ellos pueden asociarse a ictericia. Y en este caso, aquí tenemos un gran hidrops vesicular, esta es la vesícula, ya, y una gran dilatación de la vía biliar intrahepática secundario a un cáncer de páncreas que estaba obstruyendo el colédoco. Bien, les había mencionado que la ecografía es la mejor modalidad diagnóstica actualmente disponible para valorar vesícula. La vesícula, ¿cómo la vemos? La vemos como una imagen piriforme de paredes bien finas y de contenido líquido.
En estos casos, acá los tres son patológicos. Acá hay en vez de ser negra como debiese ser, así, porque como esta parte se ve la bilis, pero acá tiene este contenido un poco más gris y que corresponde a barro biliar en un paciente con un ayuno prolongado. No tiene litiasis, pero sí tiene barro biliar, y muchas veces el barro biliar puede condicionar, puede ocupar el lumen coledociano y dar clínica como de una colelitiasis. La segunda alteración que puede haber en vesícula es la presencia de los pólipos vesiculares. En este caso, estamos viendo una vesícula un poquito más chica, y acá esta pelotita que sale y está pegada a la pared anterior de la vesícula. Acá está el transductor, la pared anterior del paciente está acá adelante, esta es la pared posterior, entonces el ultrasonido transcurre de adelante hacia atrás, y aquí estamos viendo esta pequeña formación que no genera sombra. No hay sombra, ya van a ver a qué nos referimos con sombra. Mide, no sé, 3, 4 milímetros y corresponde a un pequeño pólipo vesicular que generalmente son de colesterol y son absolutamente inocuos. Pero cuando un pólipo vesicular mide más de 10 milímetros, la posibilidad de ser un cáncer vesicular incrementa en forma significativa. Entonces, si el paciente tiene un pólipo de más de 10 milímetros, debería generalmente y en las mejores condiciones ir a una colecistectomía para evitar el riesgo de un cáncer de vesícula, porque nosotros con imágenes no tenemos ninguna capacidad de hacer un examen histopatológico, o sea, no podemos saber a priori si ese nódulo es maligno o no. Entonces, por estadísticas, cuando el pólipo llega a más de 10 milímetros, hay mayor probabilidad de que esa lesión sea mala. Bien. ¿Y cómo se ven los cálculos en la vesícula? Los cálculos en la vesícula se ven como imágenes muy ecogénicas, muy blancas y que generan sombra acústica. Esto que estamos viendo es porque el sonido que viene para acá no puede pasar y rebota, entonces nos genera una sombra hacia planos profundos. No vemos nada de estructura acá. ¿Por qué? Porque está todo escondido por la sombra, y ese es el criterio que se emplea para caracterización de un cálculo vesicular. Acá el pólipo no genera nada, todo lo que está detrás del pólipo, porque es un tejido blando, no nos oculta absolutamente nada. En cambio, la colelitiasis, las piedritas, sí nos ocultan. Vamos a ver un poquito más. Bien. ¿Qué vemos entonces? ¿No? Hola. Sí, doctor. Hola. Ya. La ecografía es una buena modalidad inicial para valorar páncreas. El páncreas se lo ve por detrás del lóbulo hepático izquierdo, que es esta lengüeta, y por delante de la confluencia de las venas mesentérica superior y esplénica, y este tejido blanco que ven acá corresponde al parénquima pancreático. Se ve muy bonito porque este es un paciente flaco, es un paciente sin meteorismo, entonces nos permite pasar fácilmente el ultrasonido.
Pero si estuviésemos con un paciente obeso, o un paciente posoperado, o un paciente con meteorismo intestinal, el colon transverso se interpone acá delante del páncreas y los enemigos más grandes que tiene la ecografía son la grasa, el aire y el hueso. Entonces, a veces vemos pedacitos de páncreas con ecografía, ya sea la cabeza o el cuerpo, a veces la cola no, porque miren acá, todo esto es gas, y esta parte del páncreas debe seguir hasta por acá, pero no lo vemos simplemente porque están interpuestas esas intestinales. Es por eso que la ecografía tiene muchas limitaciones y tenemos que estar conscientes de que hay que ir con cautela muchas veces, y cuando hay alguna duda hay que hacer tomografía o resonancia para caracterizar en forma adecuada algunos aspectos de este órgano. Les había mencionado que la coledocolitiasis, el rendimiento de la ecografía en la coledocolitiasis es pobre, pero es muy buena para ver el calibre de la vía biliar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos un paciente con ictericia y su vía biliar está normal, lo más probable es que no sea una ictericia obstructiva, sino sea una ictericia de causa médica. El calibre de la vía biliar que nosotros utilizamos como valores normales es hasta de 6 milímetros, ya mediana para el posterior interna. Pero podemos verlo a nivel del hilio hepático. Si queremos verlo más distal, se nos complica porque acá está el duodeno, y el duodeno habitualmente está lleno de aire y nos genera mucho artefacto y nos oculta ese segmento de la vía biliar. Y es por eso que el rendimiento de este estudio para coledocolitiasis no es de lo mejor. No es de lo mejor, pero sí nos ayuda a decir, está dilatada la vía biliar, entonces hay que ir a la utilización de otro método como la resonancia magnética, la colangioresonancia o la colangioendoscópica para caracterizar la vía biliar y descartar si no existiese alguna causa obstructiva que tenga que ser resuelta. Ya habíamos mencionado que el hígado es una estructura muy homogénea y que podemos ver alteraciones focales en ella. Este es un registro Doppler. ¿Qué significa Doppler? El Doppler simplemente significa movimiento de moléculas. El equipo manda una señal acústica, los glóbulos rojos se mueven y van a generar un rebote de esa señal acústica que ha recibido el glóbulo rojo inicialmente. Si eventualmente ha recibido una señal acústica acá, y va a devolver esa señal acústica cuando esté por acá. Entonces, el equipo calcula esa distancia a la cual ha recibido, obviamente son cálculos a velocidades, a muy alta velocidad, y obviamente va conformando cada glóbulo rojo y cada señal que tiene va conformando la señal Doppler. Ahora, esto de rojo y azul es un convencionalismo, ¿ya? Aquí ven esta ventana. No es que rojo sea sangre oxigenada y azul sangre desoxigenada. Eso no existe. Eso será para fisiología normal. Esto es electrónica. Esto quiere decir simplemente que la señal de estos glóbulos rojos se está acercando al transductor. Es positiva. Por eso lo positivo es, esto es el 0, esto es positivo, esto es negativo.
Entonces, si se acerca al transductor, es rojo, y si se aleja del transductor, es azul, ¿ya? Con esta herramienta. Pero si nosotros apretamos un botón y no nos gusta esta relación, ponemos el azul arriba y el rojo abajo, y este vaso va a ser rojo y este vaso va a ser azul. Por eso les decía, es convencionalismo, no es nada más que manejo de la parte electrónica del equipo. Volvemos a la vesícula. Por aquí yo quiero que quede muy solidificado esto. Esta es una vesícula normal. El líquido es anecogénico. Ahora, ustedes tienen que tener presente una cosa. Les voy a mostrar acá. Ya. El líquido es anecogénico, o sea, no tiene ecos, es negro. Y esto es bilis. Nos vamos a ir un poquito atrás. Esto es negro, es la vena porta, es sangre. Esta es la confluencia espleno-mesentérica, es sangre, es negro. ¿Qué quiero decir con eso? Que con ecografía nosotros no podemos saber cuál es la naturaleza química del líquido, porque todos los líquidos, la orina es negra, la sangre es negra, el líquido es negro. Y los quistes también son negros, porque tienen líquido. Y muchos abscesos, si no tienen aire, van a ser líquidos y no vamos a saber cómo discriminarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tenemos dudas? La única forma de saber si por ecografía digo, ¿no? Si una colección líquida es líquido o es un absceso, va a ser poniendo una agujita guiada por ecografía, llegando a ese líquido y aspirándolo para que nos diga el laboratorio de qué se trata. Esta es una vesícula en ayuno normal. Si el paciente no viene en ayuno, esta vesícula va a estar colapsada sí. Y nosotros, no sé cuándo haya un ayuno, ya nuevamente la vesícula, aspecto piriforme, paredes finas, contenido líquido. ¿Y qué puede alojar la vesícula? La vesícula puede alojar, entre otras cosas, lo más probable, piedras. Ya les había mencionado cómo se veían las piedras en vesícula como imágenes ecogénicas y con sombra acústica. Generalmente pueden estar libres en cualquier parte de la vesícula, pero ocasionalmente nos dan dolores de cabeza porque se alojan en el cístico y es más difícil de ubicarlos. Por eso no hay 100% de diagnóstico, porque depende de la localización. Porque si uno no tiene cuidado de valorar en forma adecuada una vesícula, puede pasar inadvertida una imagen de cálculo que esté insinuado en el cístico, como en este caso, un pequeño cálculo, y lo que llamaba la atención más que el cálculo inicialmente fue la presencia de esta sombra, que es la que siempre va a acompañar al cálculo. Entonces, una imagen de un cálculo impactado a nivel del bacinete, insinuándose en el cístico. Los cálculos pueden ser de distintos tamaños, pueden tener una cantidad, pueden ser muy numerosos, poco numerosos, pero siempre van a tener ecogénico y van a dar esta sombra que nos oculta todo lo que está hacia atrás. No es importante para nosotros, personalmente, decir hay 4 cálculos, 5 cálculos o 6 cálculos. Porque si viese este cálculo acá y otro cálculo acá atrás, este otro cálculo yo no lo veo.
Entonces, mal diría hay un cálculo, porque puede haber más cálculos que no son visibles debido a la sobreposición de ellos y al tamaño, porque pueden haber dos pequeñitos juntos y podemos pensar que es uno solo. Entonces, el contar los cálculos yo creo que es absolutamente innecesario, porque la presencia de cálculos por sí sola ya está infiriendo que esa vesícula está enferma. A veces, cuando el paciente tiene mucho tiempo ya de evolución de su patología vesicular, esa vesícula se vuelve atrófica y ya no tiene líquido y solamente se va a ver la pared de la vesícula y esta imagen que está dando la sombra acústica, y a esto le llaman vesícula escleroatrófica, porque ese es un término de anatomía patológica. Nosotros podemos decir que es un cálculo, en este caso acá tenemos el cálculo con sombra acústica, y como esto no está permitiendo un adecuado vaciamiento, porque esto es bacinete, esta bilis se hace espesa y se hace barro biliar. Y acá hay un nivel líquido, por los cálculos, en un paciente con esa condición patológica, que obviamente puede, como ya les he mencionado, este barro ocupar el lumen de la vía biliar y simular obstrucción o disminución de calibre y dificultad para el vaciamiento de esa vesícula, y en algunas ocasiones ser responsable de un proceso inflamatorio vesicular agudo. Ya les había mencionado que los cálculos pueden tener distintos tamaños, un montón de cálculos, pero milimétricos, que está ocupando todo el lumen de la vesícula. Por supuesto que la clínica no va a depender del tamaño del cálculo, o sea, porque un cálculo de 10 milímetros puede no tapar o de 15 milímetros el cístico, pero esta innumerable cantidad de piedritas chicas pueden eventualmente ser un problema importante. El barro biliar es una condición que se da en pacientes en terapia intensiva, porque no reciben alimentación y no contraen vesícula, en pacientes que hacen mucho ayuno, lo mismo, y este barro biliar puede ser nocivo y puede llevar a una colecistitis aguda alitiásica por la presencia del barro biliar. ¿Y cómo se manifiesta ecográficamente una colecistitis aguda? La colecistitis aguda, a ver, vamos a volver un poquito atrás. Les he mencionado que la pared es muy fina, muy uniforme. Eso es la colecistitis aguda va a no ser que haya barro biliar y toda la cosa esa, pero en general hay la presencia del cálculo, el engrosamiento de la pared vesicular, la distensión de la vesícula. Ustedes ven que esta vesícula está más globulosa, más globito, y el signo de Murphy positivo desde el punto de vista ecográfico, que es la compresión del punto vesicular con el transductor. Con este transductor estamos comprimiendo la vesícula y el paciente se queja de dolor. Ese conjunto de elementos obviamente nos lleva al diagnóstico de una colecistitis aguda, para que el cirujano
tome cartas en el asunto. ¿Ya? Otro paciente con cálculos que están ocupando bacinete. Y entonces hay que tener presente todos esos aspectos para poder darle el valor que tiene realmente la ecografía para que, como en la primera parte les dije, si es que tenemos sospecha de una coledocolitiasis en un paciente con ictericia, no nos podemos quedar tranquilos con el resultado de una ecografía, porque la ecografía es muy poco sensible para valorar coledocolitiasis. Entonces, en ese caso, si es que el paciente está ictérico y la ecografía no nos muestra el cálculo en el colédoco, obviamente tiene que ir a una angioresonancia. Segundo, en páncreas tenemos que tener cuidado porque no siempre podemos evaluar todo el parénquima pancreático debido a las características fundamentalmente del paciente: meteorismo, obesidad, posquirúrgicos. Entonces, todo ello implica que tenemos que manejar con mucho tino lo de la ecografía. Bien, muchachos, nos vamos a ver el jueves con otro tema. Hasta el jueves. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós, buenas.